¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio. Hoy me voy a brincar hasta Efesios 6 porque con el favor de Dios, mi esposa Franci nos va a hacer favor de grabar el capítulo de las esposas. Pero es una mujer muy ocupada. Entonces espero que para la próxima semana tenga chance. Creo que es más adecuado que ella hable de esto a que lo haga yo. Aparte sabe más, entonces les va a ir mejor con ella. Así que vamos a hablar de Efesios 6. Pablo empieza hablando acerca de los hijos, pero yo voy a empezar hablando de los padres, no porque crea que es el orden correcto, sino porque hace mucho que no vivo con mis papás, entonces no me acuerdo cómo es eso. Tengo que hacer memoria. Entonces vamos a hablar de los padres y en realidad la instrucción a los padres solo es un versículo, pero hay mucho que decir. Así que te dejo algunos libros que te recomiendo que leas. En el blog puedes encontrar el link al blog. El link está en todos los videos, ¿sí? O en mis redes sociales. Y vámonos a Efesios 6, versículo 4. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, este versículo, he escuchado que muchos pastores y maestros enseñan la parte de no provoquéis a ira a vuestros hijos con muchísimos enfoques diferentes, con muchos métodos, explicándolo con acciones que podemos hacer para hacer enojar a nuestros hijos. Y bueno, quisiera enfocarme más bien en la segunda parte. Si te das cuenta, el versículo dice: no los provoques a ira, sino, y tiene una instrucción. Entonces me gustaría que entendiéramos primero qué significa lo que sí tenemos que hacer para entender lo que no tenemos que hacer. Entonces vamos a checar esta instrucción, que es muy clara y en realidad es muy concisa. Es criar en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la instrucción a los padres. Y primero me gustaría que separáramos o checáramos estas palabras y después que ahondemos un poquito en cómo podemos cumplir esta instrucción. Entonces lo primero es que criar significa nutrir física, educativa y espiritualmente. Si te acuerdas, cuando hablamos acerca del rol del esposo, dijimos que también es nuestro trabajo nutrir a nuestra esposa hasta la madurez. Esto no significa hasta la edad adulta, sino hasta que alcance lo que Dios ha destinado que alcance. Y es lo mismo para nuestros hijos. Debo de nutrirlos física, educativa y espiritualmente hasta que ellos lleguen a lo que Dios ha dispuesto para ellos. Y bueno, pues ya esta parte de criar y de nutrir envuelve muchísimas cosas, desde el hecho de que estamos proveyéndoles para comer, que estamos proveyendo como educación y que estamos proveyendo de manera espiritual. Luego dice que los criemos en disciplina, y disciplina en este contexto grecorromano donde Pablo está escribiendo significa entrenamiento, ¿sí? Que es un proceso que es de continuo y es teórico, práctico. ¿Sí? No es nada más, porque disciplina muchas veces lo conectamos con la varita o con el cinto, con la chancla o no sé, como con castigos o no. Aquí disciplinar significa entrenar y esto es teórico, práctico. Y la palabra amonestación tiene dos caras. Es regaño y oposición, pero también es consejo y ánimo. ¿Sí? Y si te fijas, esto lo liga a amonestación del Señor. Disciplina y amonestación del Señor. Entonces, lo que sea que tú y yo vamos a hacer en entrenamiento y en amonestación, a lo que sea que nos vamos a poner, lo que sea que vayamos a animar, a aconsejar, tiene que ser conforme al Señor. O sea, conforme a lo que está en la palabra. Entonces, nuestro trabajo, pues, es nutrir a nuestros hijos, proveyéndoles de un entrenamiento teórico y práctico, al mismo tiempo que nos oponemos a sus malas decisiones, pero también animamos y aconsejamos. Que ya de por sí suena como una instrucción mucho más compleja que lo que está en Efesios 6:4, pero es exactamente lo mismo. Y la pregunta sería entonces, ¿qué podemos hacer para lograr esto? Gracias a Dios la Biblia tiene instrucciones claras respecto a este papel. Es un tema súper extenso y solo quiero enfocarme en algunos puntos bases. El primero que me gustaría tocar es cuál es nuestro papel como padres
Y me gustaría que nos fuéramos hasta Deuteronomio 6. Y esto está en el versículo 4. Dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y puedes seguir leyendo un poco más adelante. Pero básicamente nuestro llamado es enseñar a nuestros hijos lo que Dios ha dicho. Debemos de entender que tú y yo solo somos representantes de Dios y que en realidad nuestros hijos no nos pertenecen. Tú y yo solo somos administradores o mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y nuestro objetivo como padres es que podamos nutrir a nuestros hijos en el camino puesto delante de ellos. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí la palabra instruir tiene la misma connotación que la palabra disciplinar en Efesios, y es un entrenamiento de continuo, un proceso que no termina, ¿sí? En Proverbios, si has leído el libro de Proverbios, en realidad solo hay dos opciones que puedes escoger: la vida o la muerte, la sabiduría o la insensatez, la necedad, ¿sí? Así que cuando habla aquí de el camino que el niño va a seguir, solo hay dos opciones: el de la verdad, el de la vida, o el de la muerte. Si tú y yo tenemos que decidir hacia qué camino lo vamos a enfocar. Pero entra aquí en juego el segundo punto que quiero tocar, y es la incapacidad de nuestros hijos. Sí, esta es una verdad que está en la Biblia, y me gustaría que nos regresáramos hasta Efesios primero. Efesios 4, versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Esto, cuando habla de los otros gentiles, habla de los que no han recibido a Cristo. Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, o sea, con rapidez, toda clase de impurezas. Y entonces, en este pasaje, en el versículo 18, dice que tienen el entendimiento entenebrecido, como alguien que no puede ver, ¿sí? Pero luego dice que también son ajenos a la vida de Dios. Y esta palabra ajeno no solo quiere decir que no está involucrado, sino que también quiere decir, o está hablando de alguien que no tiene la capacidad de reconocer la bondad o la virtud de algo. Sí, en este caso hablaríamos aquí de que estas personas no pueden reconocer el sacrificio de Cristo en sus vidas. Sí, no pueden apreciar lo que Dios ha hecho por ellos. En Juan 6:65 dice, y dijo, por eso os he dicho, este es Cristo hablando, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces nadie tiene la capacidad de aceptar la obra redentora de Cristo por sus propios méritos, ni siquiera nuestros hijos. Todos los que hemos recibido la gracia de Dios, tú y yo, lo hemos hecho porque a Él le ha placido. Él decidió revelarse en nuestras vidas y que lo pudiéramos conocer. Y entonces es que podemos venir a Él. Nadie se levanta una mañana y dice, se me hace que estuve pensando mucho y todo eso que me dijeron de Cristo como que sí tiene sentido. Sí, se me hace que voy a creer en Dios. Nadie nunca ha llegado a Cristo de esa manera. Sí, es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado a nuestros corazones, y entonces es Él el que nos da esa entrada. No tenemos capacidad en nosotros mismos para apreciar, para reconocer, ni para recibir lo que Cristo hizo por nosotros. Ni nosotros, ni nuestros hijos. Y entonces esto deja dos principios fundamentales para ti y para mí como padres. Uno, el pecado está arraigado al corazón de nuestros hijos.
Sabemos que cuando Adán pecó, toda la humanidad cayó en pecado. Y por tanto, desde que nacemos, hay pecado en nuestro corazón que está ahí enraizado. Y se puede ver muy fácil. El niño, y esto es algo que incluso la psicología dice, es egoísta por naturaleza. Y cuando vamos creciendo no es que se nos quite lo egoísta, es que aprendemos a disfrazarlo para ser socialmente aceptables. Pero realmente el pecado está ahí, ¿sí? El entendimiento de nuestros hijos está entenebrecido y no tienen la capacidad, no pueden reconocer la obra redentora de Cristo por ellos mismos. Y dos, tú y yo como padres no tenemos la capacidad de hacer que nuestros hijos entiendan o aprecien lo que Dios ha hecho por ellos. Tú y yo no podemos producir en ellos nueva vida. Nuestro trabajo simplemente es enseñar la verdad contenida en la palabra y modelar a Cristo cada día. Y aquí me gustaría entrar en el tercer punto que le puse qué y por qué. Estaba platicando hace 2-3 semanas, no recuerdo, con un amigo más joven que yo. Y me estaba haciendo algunas preguntas que no se había atrevido a exponerle a alguien más por miedo a que lo fueran a juzgar. Y su primer comentario fue que él no entendía por qué Dios quería que lo adoráramos y por qué Dios esperaba que viviéramos para Él y por Él y que rindiéramos nuestras vidas a Él. Que eso a Él le parecía como algo que esperaría de una persona egoísta. Y entonces su pregunta era, ¿es Dios egoísta? O sea, ¿nos pide esto porque es un ser egoísta? Y yo sé que así como de entrada decir Dios es egoísta, pues a todos como cristianos nos puede sonar como algo totalmente hereje casi, ¿no? Anticristiano. Pero yo te quisiera hacer la pregunta, ¿pudieras responderle a tus hijos? ¿Pudieras explicarle a tus hijos la razón por la que Dios espera que lo adoremos? ¿El motivo por el que Dios espera que rindamos nuestras vidas a Él? ¿O nuestra respuesta sería algo como, no, pues es que Él se lo merece porque es muy bueno? O a lo mejor les vas a decir, pues porque la Biblia dice, o tantito peor, porque el pastor dice, ¿verdad? En Deuteronomio 6, donde leímos al principio, que es el pasaje que utilicé para comenzar, después de Efesios, me gustaría que me acompañaran hasta el versículo 20. Y empieza así, dice, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ojo que Dios no está diciendo si te pregunta tu hijo o si alguna vez se llega, no, dice cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Entonces la Biblia nos llama a enseñar a nuestros hijos el porqué de lo que Dios pide. No nada más que tú y yo transmitamos una serie de rituales o de costumbres y de reglas, de leyes, que haz todo esto y vas a poder acercarte a Dios. Mi esposa cuando la conocí cantaba una canción que decía que los mandamientos, una escalera son 10 mandamientos al cielo van. Si los cumples, al cielo vas. Y si no, al infierno. O sea, y la primera vez que escuché esa canción yo le dije, órale, o sea. Entonces, hay que cumplir los mandamientos de Dios. O sea, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, ¿no? No tener fe, no ser justificado, no. Cumple los mandamientos y esa es tu escalera para llegar al cielo. ¿Por qué? Pues quién sabe, tú cúmplelos. ¿Sí? Y entonces nos desenfocamos totalmente, ¿sí? Tú y yo tenemos que ser cristianos críticos, no criticones, no andar ahí hablando mal de todo el mundo, sino críticos. ¿Por qué?
por qué Dios dice esto? O cómo espera Dios que haga esto? ¿O cuándo? ¿O dónde? ¿Cómo? Sí, no podemos ser cristianos que practiquemos las cosas solo por mera religiosidad. Debemos de entender, según la palabra, el objetivo o motivo de cada acción que Dios nos demanda. Debemos de darnos el tiempo de estudiar la palabra, no nada más de leerla, sino de estudiarla, para que de esa manera podamos enseñarle a nuestros hijos qué y por qué. Nehemías 8:8, que Nehemías recuerda que sucede cuando después de la deportación a Babilonia, Nehemías regresa para reconstruir la ciudad y no nada más tiene que reconstruir la ciudad, sino que tiene que levantar todo porque el pueblo está en un estado de total devastación, el pueblo refiriéndome a la gente. Así que Nehemías busca el libro de la ley, que sería lo equivalente para ti, para mí, la Biblia. Y Nehemías 8:8 dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. No nada más es agarrar la Biblia y leer y ahí te va. No. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Dios dice eso? ¿Cómo? Sí, Michael Pearl, que es uno de los autores que hemos estado leyendo recientemente, dice, los padres deberían criar a sus hijos con el objetivo de que ellos puedan tomar decisiones independientes y sabias. Mi objetivo es formar en ellos criterio. Si los padres han hecho bien esa tarea, cuando sus hijos sean mayores continuarán consultándolos en asuntos importantes, pero ellos ya podrán tomar decisiones por sí solos. Es importante que tú y yo respondamos los porqués. Respondiendo la pregunta del principio, ¿Dios es egoísta? No, Dios no es egoísta. Dios nos creó y la Biblia nos enseña que somos creados por Él y para Él. Dios quiere que lo adoremos y que rindamos nuestras vidas a Él, porque es la única manera en que tú y yo vamos a encontrar plenitud. Es la única manera en que vamos a obtener gozo verdadero. Dios sabe que mientras tú y yo no nos volvamos a nuestro Creador, a la fuente de la vida, no importa lo que hagamos, nunca nos vamos a sentir plenos y nunca nos vamos a sentir gozosos. Así que no, Dios no tiene un anhelo egoísta. Al contrario, Él desea esto porque está pensando en nosotros. Nos está amando. No nos necesita, sin embargo, nos anhela. Y eso creo que vale más que si necesitas algo, ¿no? Y el último punto que quisiera tocar es el de integridad y congruencia. He visto un mal en muchas familias cristianas y es un mal muy grave, que es el de la incongruencia. Muchos padres de familia dicen que son cristianos, van a la iglesia, sirven, tienen puestos de liderazgo, a veces son incluso pastores. Pero cuando llegan a su casa y en su relación familiar, esposa e hijos, no son congruentes con lo que acaban de predicar. Y la verdad es que los niños son súper inteligentes y se dan cuenta de esto. Hace tiempo compartí en Twitter esta cita que me gustó mucho. Dice, si tiene compromisos fuera del hogar que le impiden criar correctamente a sus hijos, devuélvale sus compromisos al diablo, incluso si son actividades de la iglesia. Si tiene hijos, su primera vocación es ser padre o madre. Primera de Timoteo 3, donde vienen los requisitos del obispado, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y termina con esto que es una pedrada. Dice, pues el que no sabe gobernar bien su casa, su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mis papás tienen una escuela con un sistema cristiano, o para familias cristianas, de AC, quizás algunos lo conocen. Y hace tiempo, cuando estábamos investigando el sistema para ver si podíamos mejorar algo o adaptar algo más, me metí a internet y me encontré con varias tesis de estudiantes americanos
que estaban en su tesis exponiendo por qué este sistema es obsoleto e inútil. Y lo que me sorprendió es que en la mayoría de las tesis los estudiantes habían estado en una escuela con este sistema y ellos mismos afirmaban provenir de una familia cristiana. ¿Sabes que cuando tú y yo enseñamos la Biblia, o sea, lees la Biblia, la predicas en la iglesia, se la enseñas a otros, se la enseñas a tus hijos, poco, mucho, pero no la vives, no la modelas, lo que vas a sembrar en ellos es confusión y rechazo a Dios y rechazo a la iglesia y a la palabra. Porque si yo como padre digo que soy cristiano, que creo en Dios, que estoy imitando a Cristo, y mis hijos no ven en mí hacia ellos ese amor, ese ejemplo, esa vida de servicio y de morir a mí mismo para tratarlos bien a ellos, para servirlos a ellos, para servir a mi esposa, pues entonces van a decir, esto es una mentira, porque dice todo eso, pero no lo vive. Creo que de estos puntos que hablamos, este es el más importante para mí. El hecho de ser íntegros con lo que estamos haciendo. El hecho de que lo que prediques tengas muy claro que tienes que vivirlo, empezando en tu casa. Tu casa es el campo de entrenamiento que Dios ha puesto. Y no sé, creo que no podemos poner suficiente énfasis en esta parte. Pero sí me gustaría que fuera algo que consideraras, ya sea que tengas o no tengas hijos en este momento. Que te preguntes continuamente, ¿cómo me ven mis hijos? ¿Pueden ellos ver realmente en mí la palabra? ¿Pueden ellos ver realmente lo que predico, que lo estoy modelando? ¿O qué es lo que ellos ven? Porque la verdad es que sería algo muy triste que por nuestras acciones nuestros hijos se aparten del camino. Y creo que eso dolería muchísimo a cualquiera de nosotros. Sí. Y esta es la parte de lo que sí debemos de hacer, que es criar en disciplina y amonestación. Y lo que no debemos de hacer es provocarlos a ira. Si me acompañas a Colosenses 3:21, recuerda que Filipenses, Colosenses, Efesios se escribieron al mismo tiempo. Y Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es importante que tú y yo animemos a nuestros hijos, que modelemos a Cristo y que ellos entonces puedan, bien nutridos en todos los sentidos, transitar ese camino. Que no tratemos de imponer nuestra ideología, ni siquiera tu religión, ni siquiera la palabra de Dios. Que seamos muy conscientes de que no tienen la capacidad de recibir a Cristo. ¿Cuál es mi trabajo? Bueno, estás en mi casa, estás viviendo aquí conmigo, yo soy tu autoridad, represento a Cristo, a Dios. Así que estas son las reglas. Y mira, esta regla está aquí puesta porque la Biblia dice esto, por esto y por esto y por esto. Porque Dios nos ama y quiere lo mejor. Y esta regla es por esto y por esto y por esto. Y de esa manera entonces poder enseñar a nuestros hijos. Y no exasperarlos. De manera que no se desalienten, no se desanimen y no abandonen el buen camino. Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó el episodio, suscríbete y recuerda compartirlo. Mi intención es que estos episodios puedan ser de bendición para la mayor cantidad de personas posible. Recuerda que puedes encontrarlo en YouTube, puedes encontrarlo en Spotify y puedes encontrarlo en Apple Podcast. Si tienes alguna pregunta, algún comentario o te gustaría que se platicara algún tema en especial, no dudes en escribirme por cualquiera de mis redes sociales.
Gracias por escucharme.